los límites, es decir, necesita salir de fuera de su contexto, de su realidad y empezar a hacerse preguntas, ¿y por qué no? ¿Y cómo podría ser? ¿Y cómo podría hacerlo? Entonces, a partir de ahí, el emprendedor empieza a derribar algunos límites, como por ejemplo, no puedo, es riesgoso, ir a lo seguro, es decir, cosas que la persona dice, no, esto es así y punto. Y de ahí ya no hay vuelta de hoja que dar. Tenemos, por ejemplo, otros números, otros límites que son frecuentes, ¿no? ¿Qué va? Uy, eso es demasiada molestia. Con los números yo no soy bueno, estoy demasiado ocupado, eh, hay mucho papeleo, es mucho trámite. Tengo familia, cuando ya mi familia esté fuera, ya veré qué hago. Aquí tenemos más límites. Necesito más información. Eso nunca funcionará. En fin, eh, son ideas que, que la persona que quizás ustedes tengan, ¿no? Algunas de ellas. Entonces, esas ideas son límites, son barreras que le marcan a usted lo que se llama la zona de confort. ¿Han escuchado ustedes la zona de confort? A ver, Camila, ¿qué es la zona de confort? ¿Ha escuchado esa expresión? Mm, escuchas como donde uno está como seguro, lo común que tiene, entonces ya conoce y no se queda ahí. Ajá, cómodo, muy bien, seguro, muy buena la expresión. Entonces, el emprendedor cuando rompe los límites pasa más allá de la zona de confort, es decir, sale de su estado de seguridad, de su estado de conformismo y se aventura. Por eso es que es un emprendedor. No sé si han escuchado oír antes de que la Tierra era plana, que la Tierra era plana, que había... y eso, ¿qué, qué le hacía pensar a los marineros? Que si iban navegando se iban a caer hasta llegar al límite, ¿no? Pero hubo visionarios como Cristóbal Colón y otros que dijeron, no, vamos a explorar y vamos a ver qué pasa, qué sucede y vemos hoy todo lo que se ha podido lograr. Otros límites acá que nos ponemos, no vale la pena, no valgo la pena, en fin, bastantes limitaciones para todos los gustos, para todos los bolsillos si se quiere decir. Muy bien. Ahora, una cosa muy importante que hay que entender que es las pequeñas diferencias se convierten en grandes diferencias. Por ejemplo, a ver, Anabel, supongamos que usted va por un camino que le lleva a un sitio. Si usted se desvía un metro de ese camino, o sea, es decir, usted en el primer metro, usted traza otra línea recta hacia otro lado, pero que es solamente de un metro. Después de caminar unos 30 kilómetros, ¿cuál será la diferencia entre, entre el punto a donde usted iba a llegar y el punto a donde realmente llegó? ¿Qué piensa usted? La diferencia era del metro que camine. Perdón, no le escuché muy bien. Digo, la diferencia será el metro que camine. Sí, el metro, pero multiplicado exponencialmente por cada metro. Es decir, eh, hablamos de 30 kilómetros que son, cada kilómetro son 1000 metros. Ajá. Entonces, eh, cada metro le aparta un metro de su camino, o sea, del camino original. Entonces, entre el punto A y el punto B hay una diferencia inmensa. Por eso es que pequeñas diferencias se convierten en grandes diferencias. O sea, algo aparentemente pequeño después se hace muy grande. Por eso es que eh, con quien nos asociamos más tiempo son las personas, se puede decir que van a formar su futuro.
A ver, Camila, piensa en su mente, Esteban, Anabel y Ana Paula, piensa en su mente quiénes son las 6 personas con las que más se asocian, con las que pasan más tiempo. No me lo digan, o sea, solamente piénsenlo en su mente. Fulano, 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 fulano. Quizás mis padres, quizás amigos muy cercanos, o quizás jefes, compañeros de trabajo. Entonces, ahora hágase la siguiente pregunta. ¿Cómo son esas personas? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué cualidades tienen? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Qué dicen? ¿Qué hablan? ¿Qué escuchan? Entonces, con las 6 personas con quienes pasamos más tiempo, vamos a hacer el promedio de esas 6 personas. Entonces, a ver, Esteban, si nosotros queremos progresar en cualquier campo de la vida, campo material, campo espiritual, el campo emocional, ¿qué tenemos que buscar? ¿O con quién nos tenemos que asociar? ¿Qué dice usted, Esteban? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? Sí, si las 6 personas con las cuales pasamos más tiempo son nuestro futuro y nosotros queremos progresar en sentido material, en sentido espiritual, en sentido emocional, ¿qué tenemos que buscar? Primeramente, el yo interno que tenemos el que dice no o sea, el que dice no, tenemos que transformarlo en sí. O sea, prácticamente tendríamos nosotros que eh, convertirnos en unas personas de, de provecho ya, pero con mentalidad abierta y a la vez una mentalidad positiva, no dejarse guiar por malas influencias ni personas negativas que nos puedan hacer tropezar con el tiempo en algún proyecto o emprendimiento que nosotros estemos por ponernos, ¿no? Porque hay lo típico que las personas dicen, no, eso no se puede hacer, no vas a poder, entonces dejar el miedo a un lado porque el miedo es lo que nos invade, entonces dejar a un lado el miedo y ponerlo todo positivo, tener positivo todo. Muy Y bien, con la mentalidad de que nosotros sí podemos realizarlo, porque nosotros mismos nos ponemos la negativa y los obstáculos vienen desde nosotros. exacto. Entonces, a ver, Ana Paula, muy bien, hablando acerca del tema de personas, ¿a qué tipo de personas usted buscaría para progresar, para mejorar? ¿A qué tipo de personas? ¿Sí? Em, bueno, conforme yo he ido creciendo, creo que uno debe rodearse de personas que tengan sus mismos objetivos. No puede rodearse de personas que, no sé, al menos para mí, yo no me rodearía de personas que no saben lo que quieren en su vida o están como en el limbo, porque eso como que conlleva a que, no sé, tal vez uno piensa, no, yo les puedo ayudar, pero en algunos casos esas personas como que le atraen a... Entonces, al menos yo quiero, como yo me rodearía de personas que saben lo que quieren en su vida, tienen un objetivo, metas y planes. Ajá, muy bien, excelente. Sí, de hecho, buscarnos con personas que, eh, que sea recíproco, ¿no? Que nos ayuden, pero que también nosotros les podamos aportar. No solo es una cuestión de que la persona me dé, no, sino que yo también de alguna manera algo le pueda aportar, algo le pueda beneficiar a esa persona y de esa manera es una relación simbiótica, una relación recíproca. Muy bien. Entonces, prácticamente solo existen 2 problemas de dinero. No hay más. El tener demasiado poco o casi nada, que es el estado más frecuente de las personas actualmente. El tener demasiado o en exceso. En ambos casos hay que saber administrar tanto la carencia como la abundancia. De hecho, es más fácil administrar la carencia que la abundancia. ¿Por qué es eso así, Camila? ¿Por qué piensa usted que es más fácil, aunque
muchas personas no lo administran bien, pero ¿por qué es más fácil administrar la carencia que la abundancia? Imagino porque empieza a usar las cosas que tiene y a sacarle más provecho, ya lo que tiene lo sigue usando en otras cosas. Y en cambio cuando tiene mucho, a veces ya tiene y sigue comprando, por ejemplo. O compra algo nuevo y hay cosas que todavía le sirven. Ajá. Y a veces ni sabe lo que tiene, cuánto tiene, se cometen errores. Eh, Ahora, no quiere decir que las personas que tienen carencia son expertos manejando el dinero. No, también cometen un montón de errores. Pero el asunto es que nosotros no tenemos que permitir que el estado monetario en el cual tengamos nos domine la mente, nos controle las emociones y los pensamientos. Porque es fácil dejarse llevar por la euforia, tengo full plata y es fácil caer en la depresión porque no tengo nada. Es decir, el tener o no tener dinero nos puede afectar mucho nuestras emociones. Y cuando las emociones se afectan, no pensamos muy bien con juicio sano a la hora de administrar el dinero. Por eso, no importa la cantidad que tengamos, sea que tengamos poco, sea que tengamos mucho, tenemos que controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos para poder administrar bien, tanto la escasez como la abundancia. ¿Se acuerdan de los problemas que les puse? Si Camila se queda encerrada, ¿cómo es? Con la llave fuera, Jenny en el ascensor, y después me acordé de otros dos problemitas, pero bueno. Entonces, la ventaja de tener poco es la creatividad, le obliga a ser creativo. En cambio, si uno dice, tengo $100,000, me pongo el negocio y listo, no hay ningún problema. Y puede ser un peligro, ¿no? Razonar de esa manera. En cambio, cuando hay poquito, entonces uno se afuerza a pensar en posibles soluciones. Bien. A ver, Anabel, ¿cuál sería la definición que usted daría de riqueza? Estamos hablando de conceptos de los emprendedores porque son conceptos que les van a ayudar en cualquier proyecto de emprendimiento que ustedes tengan. A ver, Anabel, ¿qué es para usted riqueza? Una riqueza, para mí es estar tranquila, no tener presión, más de lo económico, es de sentirse tranquilo, no estar estresado. Bueno, sí, entendemos que es una... Pero si circunscribamos, o sea, concentrémonos en el reino de lo material, de las cosas que son para nuestras necesidades eh, físicas principalmente. ¿Qué sería la definición de riqueza? O sea, si no trabajara mucho y teniera lo suficiente. Ya. Ahora, una pregunta, Camila. ¿Cree usted que el dinero es riqueza? No, o ¿Por qué? sea, porque es como que, por ejemplo, a veces la riqueza le comparan con la alegría, ¿no? Ya. Entonces, a veces uno no necesita tener dinero o muchas cosas para creerse rico o algo así. Bueno, más o menos. A ver, Esteban, ¿qué definición usted daría de riqueza? A ver, creo que Esteban está por una zona de escasa cobertura. A ver, Ana Paula, ¿qué definición usted daría de riqueza? De riqueza. Sí, Bueno, creo que cuando uno escucha riqueza, se le viene a la mente obviamente el dinero, o sea, tener dinero. ya. Pero uno puede ser rico en otras cosas también, como Mm, tener riqueza en cosas, ay, ¿cómo lo explico? No solo en temporales, ya. sino
hay personas que no tienen mucho dinero, pero como personas valen oro, entonces tal vez eso. Bueno, claro, es una definición de riqueza un poquito más amplia, ¿no? Pero bueno, en el campo de las cosas materiales, por ejemplo, eh, una persona pudiera tener dinero, pero si no tiene absolutamente nada que comprar, de nada le valdría tener dinero. Entonces, la riqueza, refiriéndose a las cosas materiales, son las cosas que deseamos, las cosas que hacen nuestra vida más agradable, más cómoda, más una mejor vida. Por ejemplo, pensemos en las casas, en las lavadoras, en los teléfonos, eh, en los aviones, en todas las cosas que si no existieran, no es que no podríamos vivir, pero la vida sería diferente. Por ejemplo, pensemos si no existieran los aviones, si no existieran los teléfonos celulares, eh, si, si no hubiera los hornos de microondas, una serie de cositas, ¿no? Que hoy por hoy damos por sentado. Entonces, una persona puede tener alguna de estas cosas, todas o casi todas. Sin embargo, no necesariamente tener mucho dinero. O, a contrario, hay personas que tienen dinero bajo el colchón y prácticamente viven sin nada. Porque ahí sí, los muy avariciosos, ¿no? Que han guardado y no se gastan ni un dólar en su bienestar. Entonces realmente eh, el tener dinero no es sinónimo de tener riqueza. Es muy importante, no solo en el campo de las cosas materiales, sino también, como ustedes han mencionado, en el campo de lo espiritual. ¿Cuánta riqueza existe? Bueno, desde la infancia han dicho que la cantidad de riqueza es fija, es limitada. No hay eh, pastel para todos, no se puede hacer el pastel más grande. Eso dicen inclusive los políticos. Pero en realidad eso no es cierto. ¿Por qué? Bueno, porque la riqueza en conjunto a través de la historia se ha ido creando y destruyendo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, cuando el hombre inventó el arado, cuando el hombre inventó el avión y se inventaron los vuelos, los barcos, la penicilina, la extracción de petróleo, el plástico, el acero, eso es creación de riqueza, porque mejoró el bienestar de la humanidad. Los equipos de tomografía, los aparatos odontológicos, todo eso es riqueza, porque ha mejorado el bienestar de la humanidad. Claro, claro, cuando ha habido guerra, la riqueza se destruye, porque las bombas caen, los edificios se acaban, los vehículos, o sea, todo queda destrozado, o sea, hay una pérdida de riqueza. Pero en conjunto, a un nivel global, la riqueza se ha ido construyendo a lo largo de la historia de la humanidad. Pongamos un caso. Por ejemplo, Camila es propietaria de un coche, de un carro. Un carro así viejito, golpeadito. Pero un día Camila dice, no, lo voy a restaurar. Y Camila se pone el overol, se coge, se mete bajo el carro y empieza. Pa, pa, pa. Y ese carro, que a Camila solo le daban $500 ya, por ese carro, entonces ahora ya restaurado, bonito, pintado, con llantas, con radio, con ya todo arregladito. ¿Cuesta más o no cuesta más? ¿Qué dice Camila? Sí. ¿Creó riqueza o no creó riqueza? Sí, claro, porque incrementó el valor, es decir, aumentó el bienestar. Eh, y no solo porque vale más, porque cuesta más, no solo por eso, sino por el hecho que que es un carro más seguro, es un carro más presentable, ya uno ya lo tiene eh, en mejores condiciones. Y Camila, al restaurar su vehículo viejo, se ha hecho más rica, porque ha aumentado su valor, ha aumentado su bienestar.
Pero Camila en el proceso no ha hecho a nadie más pobre. Es decir, y aquí a veces hay un falso concepto que hay que quitarle la riqueza a los ricos, a las personas que tienen para dársela a los pobres. Es un concepto no totalmente cierto. Cuidado, no. Se puede crear riqueza sin necesidad de quitarle a unos para darles a otros. Hay muchas maneras. Lo que claro, a veces los intereses políticos y los discursos de ciertos líderes hacen distorsionar la realidad. A ver, Ana Paula, ¿cuánto dinero cree usted que existe en el mundo? ¿Mucho? ¿Poco? Mucho. Mucho. Sí, demasiado. Y quizás, ¿cómo si yo no tengo dinero? Ah, inclusive hay quien dice, es que no hay plata o dinero, ¿no es cierto? He escuchado usted, quizás usted mismo lo ha dicho, no. El problema es que el dinero prácticamente en sentido físico casi no existe. De hecho, solamente existe el 8% del dinero del mundo está en físico. El resto está solamente en balances contables en las computadoras. Y esto, mis estimados, es algo que ustedes tienen que comprender a fondo como emprendedores. Cuando usted le pide al banco un préstamo, un crédito, el banco crea dinero. Por ejemplo, supongamos, usted pide un crédito de $100. El banco dice, perfecto, señor Esteban, usted tiene que cancelar de aquí a un año 120. Me cobra el 20% o el 10%, algo así. Ese 20% de interés, ¿cree usted que el gobierno va a imprimir esos $20 para darle a usted que pague esa deuda? A ver, ¿qué piensa? No, No. Y entonces, sí, Anabel, no digo, no es nuestro dinero mismo. sí. Entonces, es un dinero irreal, o sea, un dinero fantasma. Existe, pero no existe. O sea, a ver, existen los balances contables, pero no es que exista exactamente el dinero físico. Entonces, por eso muchas personas a veces no entienden muy bien el tema del interés, el tema del crédito, que es un dinero que se crea de la nada. De hecho, el sistema mundial, alguna vez lo mencioné, funciona a nivel de deuda, funciona a nivel de crédito. Si no hubiera el crédito, ¿qué pasaría? ¡Wow! Un apocalipsis financiero, peor que el coronavirus. Ahí sí estaríamos en rollos, en graves problemas. Pero bueno, igual el crédito también es un arma de doble filo, se va acumulando una deuda interna y externa que ya está siendo eh, difícil de manejar. Ya otro ratito hablaremos de eso. Entonces, si usted tiene éxito, tenga cuidado. El éxito es un mal maestro. Qué bueno, yo sí puedo, yo gané, yo emprendí, excelente soy. Cuidado, mucho cuidado. El éxito que no se te suba a la cabeza. A ver, Camila, ¿qué le parece jugar el juego de quién le debe a quién? Bajo pago inicial, cuotas chiquititas. ¿Qué le parece a usted? Mm, no se acabaría, yo creo. No habría ni suficiente dinero. Y sí, muy bien. Y es riesgoso porque las cuotas chiquitas le incentivan a usted a comprar cosas, bienes o servicios, y después la deuda se incrementa, o sea, el interés
se incrementa demasiado. Bien, activos y pasivos. Una definición muy necesaria, muy importante que ustedes tienen que comprender siempre. A ver, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Claritos hasta ahí. Y un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Entonces, algo que le saca dinero. Entonces, a ver, Camila, sus herramientas de cosmetología, la camilla que usted tiene, las cremas y demás, ¿qué son? ¿Activos o pasivos? Activos. ¿Por qué? Porque es algo que yo puedo usar y me va a dar dinero de lo que yo realice. Muy bien. ¿Su celular? Término medio. Término medio. A ver, a ver, a ver. Bueno, hay un término medio. Hay un término medio, sí. El término medio se llama herramientas de trabajo o capital de trabajo. Que el teléfono, claro, puede ser usado para trabajar, por ejemplo, llamar a los clientes y demás, ¿no? Eso estamos claros. Su juego de uñas, de pinta uñas, ¿cómo es? Un activo, me imagino. O sea, comprarme un juego o si ya tengo un Si ya juego. tiene. Si no, lo que tiene. O sea, estoy pensando en cosas que ya tenga. Mm, O sea, para comprarme sería un pasivo porque tuve que gastar dinero. Ajá. Su Pero ya ropa. una vez que los tengo, puedo usarlos de nuevo en alguien. Su ropa, ¿activo o pasivo? Pasivo. Exacto. Es necesario. Uno no va a andar por ahí así como así, ¿no? Pero entender que es algo que produce gasto. Muy bien. Entonces, a ver, Anabel, un ejemplo de un pasivo que usted tenga y un activo que usted tenga. Un pasivo. Ajá. eh, ¿Será que puede ser lo que pago la renta? No. Tiene que ser. Sí, sí, ajá. Se frizó. Listo, ya me desfricé. Gracias por... Siempre, sí, siempre me avisen porque a veces yo no me veo. A ver, sí, El transporte que uso para el trabajo, ese es un pasivo porque tengo que pagar los gastos o es pasivo y también activo. no, sería parte del capital de trabajo, o sea, sería del costo de producción, porque Del hay que entender algo, ¿no? Ya, Usted va al trabajo, pero el trabajo le produce un ingreso. ya, Entonces, eso no lo puede poner exactamente como un gasto. O sea, para entender, es un gasto en la contabilidad general. Y eso en el curso de emprendimiento avanzado lo vamos a ver más en detalle. Es un gasto porque va a la contabilidad general, sí. Pero en cuanto a lo que es la contabilidad del negocio, ya es un costo fijo necesario, porque si usted no pagara ese valor, ¿podría o no podría trabajar? no podría. Ajá, ajá. Entonces, claro, hay que entender que hay dos contabilidades. La contabilidad general, ingresos, egresos, gastos de vida, que es muy aparte, y los gastos del negocio. Ya, Entonces, el transporte, en este caso, forma parte del capital de trabajo o los costos fijos. Supongamos que usted gaste $5, $10, no sé, todos los días.
para ir a su trabajo. Entonces, ahí sería parte del capital de trabajo. A ver, un pasivo. Un pasivo sería la luz, pagar la luz Sí, la luz de su casa, de mi casa, la renta. la renta. Sí, Ujú. exacto. Ahora, si su casa funcionara como oficina para llamar a los clientes, para hacer pedidos, para cualquier cosa, ¿ahí qué sería? Un activo. O Bueno, sería como un carro. a ver, no sería exactamente un activo porque directamente no produce ingresos, o sea, Ya. sino sería parte del capital de trabajo, parte del proceso productivo. Oh, ya. En este caso, lo que es un activo, por ejemplo, ¿qué sería en su caso? A ver, piense en su negocio, en las cosas que utiliza. Bueno, mi aspiradora sería un Exactamente. activo. Ya. Su aspiradora, el detergente. El detergente, mis manos. Sí, muy bien, sí. Es un activo intangible, pero es un activo. Ya. Excelente, muy bien. ¿Algo más que se le ocurra? Mm, ¿qué más se me ocurre? Bueno, los detergentes, ¿qué más sería? No se me ocurre nada más. No se me ocurre nada más. Bueno, también ahí, a ver, lo que se produce, la aspiradora, los palos de trapear, bueno, Sí. los Ya, los implementos de la limpieza, eso es un activo. ajá, claro, exactamente, porque eso es lo que produce el ingreso, o sea, el conjunto de las cositas. Muy bien. Chicos, salgamos de la sesión y volvamos a entrar.